Federico Mastrogiovanni es escritor, periodista, documentalista, traductor y académico. Desde el 2003 es periodista freelance en Italia, América Latina y Estados Unidos. Es doctor en ciencias políticas y en comunicación. Es autor de diversos libros y en el 2021 ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría entrevista. Y hoy está en entrevista con nosotros para hablarnos de su reciente libro, Gastronauta en México, publicado por Grijalbo. Federico, buenas tardes, bienvenido a esta entrevista. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy buenas tardes. Muy bien, acabo de cocinar uno de los platillos de mi libro porque unos amigos me pidieron que cocinara, entonces preparé el risotto de huitlacoche con queso pecorino, que es un platillo de mi invención. Desde muy pequeño, pasabas horas en la cocina con tu mamá. Sí. Cuéntanos cuál ha sido el guiso que más te rememora aquellas épocas. Son muchos porque mi mamá tenía mucha creatividad en la cocina. Seguramente uno de los guisos más como frecuentes, sobre todo con amigos, era una pasta con frijoles, una pasta hecha a mano fresca, que se llamaban mal tagliati, mal cortados, mal cortados con frijoles. Es una de las muchas, pero sería injusto si solo pensar en uno, porque había de todo el tiempo. Comienzas el libro diciendo, en una cocina he recibido las mejores y peores noticias. He llorado de tristeza, de coraje y de felicidad. He abrazado, he amado, he odiado con todas mis fuerzas. Cuéntanos cómo surge tu inquietud de escribir este libro. Pues yo creo que es un poco la unión de dos de las cosas que más prefiero hacer, que es hacer periodismo y cocinar. Entonces, quería hacer un homenaje a la cocina italiana, el país de donde soy, Italia, y a la cocina de México, que es el país que me ha recibido hace muchos años y que me sigue soportando. Entonces, me interesaba explorar estos mundos del elemento gastronómico que es tan importante en nuestras dos culturas y a la vez contar historias, que es lo que yo hago de trabajo, que me interesen y en este caso específico son historias de resistencia. Resistencia en sentido muy amplio, porque hay desde una resistencia, digamos, política, armada, eventualmente en contra de grupos criminales, como el caso de Michoacán, a una resistencia cultural, como en el caso de Tampico, Tamaulipas, donde uno de los interlocutores con el que cocino una fantástica jaiba rellena es Ujú. un actor cultural de la ciudad de Tampico, que hace obras de teatro, hace festivales de teatro desde un lugar que ha sido abandonado por mucha gente a raíz de la violencia de los últimos 15 años. Entonces, son muchos los tipos de resistencia que podemos concebir y yo quería seguir relatando, hacer crónicas periodísticas, pero entrando desde la cocina, que es un lugar en el cual yo me siento muy cómodo. Entonces pude, digamos, unir estas dos áreas de interés en un único trabajo que pues es el gastronauta. Para que los escuchas sepan un poco la estructura del libro, dices una receta, ubicas el lugar del interior de la República donde es, cuentas esta historia, narras esta historia. Luego hay unos intermedios con otras recetas muy ricas
Y así va el libro. Aparte, el libro viene ilustrado. Ilustrado, me parecen excelentes las ilustraciones porque son rostros, pero los rostros son con parte de comida, no, no, esto está maravilloso. Cuéntanos un poquito de las ilustraciones Sí, antes de entrar de lleno. las ilustraciones son uno de de los puntos más, digamos, bellos de este libro, porque el artista es un amigo queridísimo que se llama Daniele Catalli, es un compañero mío de la escuela. Imagínate cuántos años llevamos conociéndonos. Que se hizo artista. Bueno, era ya un artista cuando tenía 14 años. Éramos compañeros de, ¿cómo se llama acá cuando estás sentado en el mismo, ¿De eh, banca? de banca, exacto? Y él se la pasaba dibujando, dibujando, dibujando todo el tiempo. Entonces ya es un artista reconocido y hemos trabajado juntos también en mi libro anterior, Ayotzinapa en nuestras sombras. Y también él hizo la portada, la primera portada de mi primer libro, que es Ni vivos ni muertos, siempre de Grijalbo, de 2014. Luego cambió la portada y se puso una viñeta de rapé, pero el dibujo original era de Daniele. Y él, digamos, nos conocemos muy bien y somos muy cercanos también en la forma de pensar. Entonces, cuando él leyó los reportajes, me dijo, yo quiero hacer un libro con ilustraciones como un libro de cocina. Y si tú lo ves, efectivamente, en Ujú, cada página están los ingredientes como en un libro de cocina. Y luego él me dice, yo quisiera usar la técnica de Archimboldo. Y Archimboldo fue un artista importante italiano de Milán del siglo XVI que construía sus retratos. Seguramente todos han visto este tipo de dibujos con hortalizas, con fruta, verdura. Si uno busca Archimboldo, lo encuentra infinidad de retratos hechos con, digamos, con hortalizas, con fruta y verdura. Entonces dice, yo quisiera hacer los retratos de los personajes principales del libro con esa técnica. Pero él no solo pone los ingredientes de la receta del platillo que se está preparando, sino también elementos de la historia. En este caso, por ejemplo, si ves, aquí es Viviane Petitfrère, que es una amiga haitiana que tiene un restaurante en Tijuana. Y entonces están todos los elementos de la receta, pero acá en el cuello está este pedazo del muro que separa México de Estados Unidos. En el caso del retrato que te enseñé hace un momento del ante Colimote, en el retrato, en el estilo de Archimboldo, aquí está el volcán, el volcán de Colima, ¿no? Entonces Daniela integra no solo los ingredientes de la receta, sino también del reportaje en sí, ujú, haciendo, digamos, para mí, logrando un resultado muy bello, además escogiendo los colores del texto. Si te fijas, el texto es rosa mexicano y azul Saboya. No son ujú, colores usuales. Acá tengo mi gorra rosa y azul para la entrevista. Porque el azul Saboya es el color de la familia Saboya, que es la familia real italiana. Ya no es una monarquía, pero si te fijas, todas las camisetas de la selección italiana, ¿de qué color son? Pues azul porque es el color de la familia real. La bandera italiana es verde, blanco y rojo, pero el color, digamos, de Italia como selección de deporte es azul. Entonces él escogió estos dos colores para el texto. Entonces el texto también tiene colores distintos que son un poco la unión entre estos dos países, México e Italia. Que el trabajo de Daniele no acompaña el texto. El trabajo de Daniele es parte integrante ujú. exactamente como mi trabajo. Exacto. Seleccioné algunas recetas. Ajá.
Vamos a mencionar la receta, el lugar y algunas cosas que platicas dentro de esa receta que me pareció muy interesante. Va, La costilla de cerdo en salsa de tortilla, de Amatlán de Quetzalcóatl, Morelos. así es. Ahí hablas, yo tuve la oportunidad de ir a un temazcal alguna vez en mi vida, pero lo aprecié más ahora que leí tu texto. Entrar al temazcal es volver al vientre materno. Pasar por la puerta del temazcal es entrar a un pequeño mundo inesperado. Cuando haces un temazcal, desde el momento en que lo prendes, estás invocando energías de la tierra. Por eso es lo que representa el vientre de la madre tierra. Me pareció muy interesante lo que nos cuentas en este capítulo. Háblanos un poquito. Sí, ese es uno de los ejemplos de que te decía antes de la amplitud del concepto de resistencia. Aquí tenemos a Emanuel y su esposa Norma, que viven en Amatlán. Él es de Amatlán, ella es de Cuernavaca. Él es indígena, es nahua, ella no, y viven, digamos, en una casa muy chiquita en Amatlán, donde tienen un temazcal que construyó Emanuel. Y él es temazcalero y recupera una tradición familiar importante. Entonces, me pareció importante también reconocer su forma de resistir a una comercialización, trivialización del, del temazcal, entre otras prácticas ancestrales, porque en los últimos años, en muchos lugares como Tepoztlán, que está al lado, a partir de una necesidad quizás ligada al turismo, eh, y yo creo que se han banalizado un poco con esta narración también folclórica de ciertas prácticas, ¿no? Y acá tenemos un temazcal tradicional que es un baño que se hacía por lo menos una vez al mes en cualquier casa y una tradición que tiene un significado tanto práctico como espiritual o de conexión con otras dimensiones, ¿no? Entonces, sin querer entrar en un misticismo pacotilla, que es lo que un poco combate Manuel, más bien yo quería recuperar esta dimensión del temazcal por lo que es, la importancia que tiene y sin folclorizarlo, sin hacerlo resultar una atracción más del turismo y mexicano y extranjero, o sea, del turismo gringo, del turismo europeo, del turismo de la Ciudad de México, ¿no? Entonces, Emanuel vive esta vida en resistencia en el sentido de que mantiene el sentido profundo del temazcal. Entonces, las cosas que yo cuento, las cuento porque yo las aprendí haciendo varias veces el temazcal con él, y también tomando la, digamos, el aspecto cotidiano del temazcal y a la vez el aspecto místico, no quiero decir religioso, pero seguramente espiritual del temazcal. Y la receta que preparamos, la acabo de preparar el otro día con unos amigos. Voy a sacar un video porque tomamos un video y va a ser un video interesante porque te voy a adelantar algo que no sabe nadie, pero me filmó Everardo González, el gran director de documentales, Everardo González, y lo preparamos con Daniela Area, la colega periodista también muy importante. Y ambos amigos preparamos este platillo y voy a sacar un video. Este, y la cosa divertida es que cuando lo preparamos con Norma y Emanuel,
Y yo decía, ah, no, seguramente vamos a preparar un platillo tradicional de la familia indígena. Y no, pues era sacado de YouTube. Y eso también, o sea, uno se imagina el mundo indígena como algo intocable, sagrado. Pues no, es gente como cualquiera de nosotros que de repente busca una receta en internet y ahí le gusta y la modifica y se vuelve una receta de su casa, que es lo mismo que hago yo. Entonces preparamos este platillo que es muy bueno. Son costillas de cerdo en salsa de tortilla, fáciles de hacer, deliciosas y fue muy divertido. Y junto con eso, entender los principios profundos del temazcal. En uno de los intermedios, cuentas del espagueti Osvaldo, cuentas por qué le llamas así al espagueti. Lo ¿Por que qué? parece una anécdota risible y sin importancia esconde en realidad un choque cultural, un Sí. desencuentro que evidencia dos formas de entender el mundo, la vida, la cocina. Aquí, a grandes rasgos, tu amigo Osvaldo agrega ingredientes y tú decías es que no lleva ese ingrediente y él decía sí lleva ese ingrediente y ahí es un poco este choque cultural. Cuéntame un poco. Sí, 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 tienes toda la razón, Patricia. Es que Osvaldo Zavala, el gran académico y periodista y gran amigo mío, o sea, nos queremos enormemente. Tuvimos efectivamente este desencuentro hace años porque yo había preparado un risotto, que es un platillo típico del norte de Italia. Es un arroz cremoso que por lo general es un platillo delicado. Y, y entonces el choque cultural estaba en el hecho de que yo había preparado este platillo de espárragos con un sabor muy delicado y él a fuerza quiso ponerle salsa de habanero, de esa química de la botellita, ¿no? Entonces yo le decía que ese platillo no lleva picante y sobre todo no lleva ese tipo de picante. Y él quiso ponérselo a fuerza porque decía, es mi plato y yo hago lo que quiero. Y ahí el choque es profundo, es más profundo de lo que uno pensaría, porque es una forma de ver el mundo. La forma de ver de Osvaldo es mi plato, como individuo yo hago lo que yo quiero de la comida que tengo enfrente. Que es un poco, él es de Ciudad Juárez, pero vive en Estados Unidos hace muchos años. Y es un poco la forma gringa de concebir el mundo, ¿no? Yo como tengo el poder de hacer las cosas, las hago como yo quiero. Hay otra visión que es más comunitaria, ¿no? De cómo se concibe la comida, la cocina. Acabo de estar haciendo un reportaje por otros temas en Hidalgo, en una comunidad otomí de la Sierra Huasteca. Y no se me ocurría decir que yo le pongo en la barbacoa que prepararon toda la comunidad en una fiesta. Yo le voy a poner porque yo quiero, le voy a poner, qué sé yo, mermelada de fresa. O sea, es algo inconcebible. Se come como dice la comunidad que se come. Entonces, hay como cierta disciplina que depende de quien prepara de comer, no depende de quien come. Entonces, eso me pareció interesante de este desencuentro que tuvimos, ¿no? Que nos habla de cosas. Claro, luego nos peleamos, luego hicimos las paces, y luego yo, para poder satisfacer la necesidad de mi amigo de ponerle habanero a cualquier cosa, me inventé una pasta en la cual fuera legal, en la cual fuera legítimo ponerle habanero. Y es una pasta que yo inventé, y la llamé Osvaldo porque pues fue para él. Es una pasta que lleva chile habanero, lleva ajo negro, que es un tipo de ajo con un sabor más ahumado, o sea, es fermentado, un ajo fermentado negro que tiene un sabor más ahumado, más a regaliz, más dulzón, con pecorino, que es ese queso de oveja curado que usamos mucho en Italia,
y aceite, ¿no? Entonces, es una pasta sencilla, de sabores fuertes, y se la preparé. Hice el video que también circula y le gustó mucho. Pero la idea era prepararle un platillo en el cual él pudiera expresar su necesidad individual sin que estuviera fuera de la ley, sin que fuera ilegal. Pero todo esto, como tú bien decías, dio pie para una reflexión, que es de qué forma nos estamos acercando a la comida, cuáles son las reglas y por qué hay ciertas reglas, y por qué en ciertas ocasiones es legítimo transgredir y en otras no. Y esto fue muy interesante. Entonces, cualquier conflicto también nos trae, nos ofrece motivos de reflexión. Sí, justamente cierras este intermedio diciendo, lo que comemos es el resultado de experimentos, entendimientos, desarrollo de gustos, que, como todo, van cambiando. Tenemos la ilusión de que nuestras tradiciones son inmodificables, que tiene sentido decir desde siempre. Eso me pareció muy interesante. Claro, y estaba pensando, por ejemplo, ¿no? Cuando fui a cocinar en la meseta purépecha y comimos un caldo de carne que se llama churipo. Lo cocinamos y es algo muy tradicional. Pues ¿desde cuándo? ¿Cuándo llega la vaca en estas tierras? No es desde siempre. Antes de la conquista no había vacas, no había cilantro. El cilantro viene de Asia, viene de China. No había limones. Entonces, ¿cuándo es desde cuándo? Digo, perdón, ¿cuándo es desde siempre? En Italia la pizza existe desde el siglo XIX. El jitomate llega con todos los ingredientes que vienen de América, pero no se empieza a comer por lo menos hasta 1700, porque era amarillo antes, no era rojo. Y entonces en Italia, por ejemplo, no se le consideraba algo confiable. Y el chile también es parte de nuestra cultura, de nuestra comida, la papa, y vienen de acá. ¿Cuándo es desde siempre? El queso, aquí no había queso, no había vacas, no había ovejas, no había un montón de ingredientes que hoy son la tradición indígena del pueblo purépecha. Pues sí, pues ¿desde cuándo? Entonces esto es interesante. ¿Por qué? Porque estamos hechos de tradiciones que se van creando, que se van inventando y que se van estratificando en el tiempo hasta un punto en el cual nos sentimos con la libertad de decir desde siempre. Pero no existe este siempre. Lo que se comía en este territorio mexicano hace 800 años es muy diferente a lo que se comía hace 300 años. Las mismas comunidades. Entonces, y esto pasa en todos lados. Yo leí un libro de Leonardo da Vinci, Apuntes de cocina de Leonardo da Vinci, el que hizo la Mona Ujú. Lisa, el que es ese Leonardo da Vinci, el único. Él era jefe de cocina de una familia muy importante de Milán. Estamos hablando de 1400. Entonces no existía en Italia toda la enorme variedad de ingredientes que llegaron a partir de los comercios con las Américas, ¿no? Y entonces lo que para nosotros, italianos, es algo, digamos, profundamente ligado a nuestra cultura, pues no existía ya, no había, se comían otras cosas. Y entonces Leonardo cuenta las recetas, algunas son aberrantes, o sea, uno las ve ahora y dice, ¿cómo pueden comerse esas cosas? Claro, porque el gusto va cambiando,
el gusto de 1400 en Italia era diferente al gusto de 1600 y de 1800 y de 2025. Entonces es interesante reflexionar de vez en cuando sobre esto, Patricia, porque nos aferramos a conceptos que en realidad no son sólidos. La tradición. Basta ponerle una fecha de nacimiento y va cambiando completamente. La tradición es que este platillo se hace así. Pues ¿quién dice? ¿Desde cuándo? ¿Por qué? Y uno va investigando el por qué. Es interesantísimo. Entonces también esto de, digamos, bajarle un poco a esa intensidad, ¿no? Que yo mismo llevo. O sea, esta es una autocrítica. Yo soy muy intransigente, pero a veces me pongo intransigente nomás como pose, porque en el fondo si me pregunto, bueno, pero esto ¿desde cuándo existe? Te hago un ejemplo muy práctico, la pizza hawaiana, que es una cosa aberrante para cualquier italiano. También es una pose, o sea, te lo voy a decir acá, pero públicamente no lo diría nunca, pero pues da igual, o sea, pónganle lo que quieran a la pizza. Me explico, o sea, hay que tomarse un poco menos en serio y también reflexionar sobre qué tanto de lo que consideramos intocable o inamovible realmente lo es y desde cuándo. Otra receta y el contexto donde lo cuentas me pareció muy interesante. El arroz John John de Tijuana, Baja California. Eh, la key es un pedacito de Haití en la punta más extrema de México, un recordatorio de que la distancia de casa duele, Sí, pero hay cosas que son un bálsamo para mitigar ese dolor. sí. Y una de esas es la comida. Y aquí nos cuentas de tu encuentro con Viviane y me pareció muy interesante esta historia. Háblame un poquito. Sí, porque yo soy un emigrante también y hay momentos en los cuales extraño mucho a mi casa, a mi país, a mis olores, mis amistades, mis afectos. Y cada emigrante, como cualquier mexicano que esté en el mundo disperso, en Estados Unidos, en Canadá, donde sea, extraña a sus sabores, a sus afectos, ¿no? Entonces, mucho pasa por la comida y no es casual, porque la comida es una de esas cosas que de inmediato, como bien Marcel Proust nos enseña con la recherche du temps perdu, la búsqueda del tiempo perdido, ¿no? Le Madeleine, esos dulcecitos que de inmediato en cuanto los saboreas te lleva a otro tiempo. Es una máquina del tiempo, la comida, los olores. Entonces, es muy importante para alguien que está lejos de su casa o de su patria o de su país, por las razones que sean, porque quiere, porque trabaja o porque tuvo que irse. Y entonces Vivian Petitfrère, esta mujer haitiana que buscaba a los Estados Unidos y no les gusta, no le gustaron, le gustó más Tijuana, lleva un pedacito de Haití en Baja California, en Tijuana, y ahí van los haitianos a buscar esos sabores, esos recuerdos, porque les hace falta, como a cualquier persona que esté lejos del lugar donde nació. Y a mí digamos, me mueve ese tipo de historia, porque no es yo no acepto el lugar en el que estoy, es yo estoy aquí, aquí hago mi vida, pero a la vez mi afecto también me conecta con mi país. Entonces, quiero llevarme algo que me recuerde de dónde vengo, que me recuerde mi infancia, que me recuerde mi pasado, mis amistades, mi familia. Entonces, un mexicano que se come unos chilaquiles en Chicago es como, es como un colombiano
que se come un ajiaco en Francia, o es como un italiano que se come una pasta en México, y así es una de las formas que tenemos de mantener la conexión con nuestros afectos. Y aparte, ella por su labor de inscribir a los haitianos en la lista para pedir asilo político, en Así es. 2024 ganó el premio Alma Migrante. También es un reconocimiento a su labor. Claro, claro, es muy activa en la comunidad, es muy reconocida, es muy querida en la comunidad haitiana. Hay muchos haitianos en Tijuana y ella decidió participar a la vida, digamos, activa para darle apoyo porque podía, porque es una mujer muy inteligente, muy intraprendente, muy valiente, entonces podía y lo hizo. Es muy divertida además, muy, muy divertida Vivian, y muy inteligente y cocina muy bien. Pues como estas historias, estas recetas, encontraremos muchos más en Gastronauta en México, pues que ya está a la venta, publicado Ella, por Grijalbo, lo podemos encontrar en todas las librerías. Federico, dime cómo ha sido esta retroalimentación con tus seguidores con este libro. por ahora no ha habido muchísima porque no estaba el libro en venta todavía. Acaba de salir en estos días. Entonces, los que lo han leído me están mandando mensajes muy cariñosos y muy positivos. Entonces, me gustaría, esto también lo hago, lo digo como favor para ti, si alguien que lo lee me puede mandar su retroalimentación, me escribe en mis redes, o si intentan hacer las recetas, que me manden fotos o me manden, compartan conmigo los intentos o los cambios que se hacen en las recetas. Todo lo que quieran comentar, pues me encuentran en redes y pues lo podemos seguir compartiendo. Pero hasta ahora ha sido muy positivo, la verdad. Los que lo han leído les ha gustado mucho. Compárteme cuáles son tus redes sociales para estar al pendiente. Sí, mi Twitter o X es Fedemast, como Federico Mastro Giovanni. Fedemast, Mast. Y en Instagram estoy como Federico-Mastro Giovanni. Y en Facebook como Federico Mastro Giovanni también. Pues Federico, yo agradezco muchísimo tu tiempo para esta entrevista. ¿Quisieras agregar algo? No, 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 eso digamos, todo me pareció perfecto, dije todo lo que quería, incluso esto de la retroalimentación, y te agradezco a ti por interesarte a mi trabajo.